Bueno, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos. Bueno, hoy estamos en el segundo día de programación de la segunda jornada de realidad expandida, intermedialidad y perspectiva de género. Esta actividad que organizamos entre el área de investigaciones en artes liminales del Instituto del Arte del Espectáculo de la Universidad de Buenos Aires, dirigido actualmente por el doctor Jorge Dubati, y el Festival Internacional de Corporalidad Expandida, que este año tuvo hace unos días su tercera edición, y acá con las jornadas está finalizando. Bueno, mi nombre es Micaela Suárez, soy artista investigadora y formo parte del equipo de investigaciones del área de artes liminales, dirigido por la doctora Patricia Chieri. Y bueno, les damos la bienvenida a todos a este conversatorio que se llama Mediaciones Corpóreas en la formación y en la creación artístico-académica. Hoy tenemos el gusto de estar con artistas investigadoras y en el conversatorio de hoy participan a Reggiani, directora del Grupo de Experimentación en Artes del Movimiento con orientación en expresión corporal de la Universidad Nacional de las Artes, Argentina. Calayita, docente de Contact Improvisación de la Universidad Nacional de las Artes y directora de la obra Lo Impertinente con el Grupo de Experimentación en Artes del Movimiento de la Universidad Nacional de las Artes, también de Argentina. Natacha Muriel López Galucci, Gachi Cariri de Brasil. Silvia Citro, Patricia Stieri y el equipo de Cátedra de Antropología de la Performance y de la Corporeidad del Departamento de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires de Argentina. Y Rosángela Fachel de Medeiros, docente de la Maestría en Artes Visuales de la Universidad Chifraldo Pelotas de Brasil. Así que bueno, le damos la bienvenida a todas las exponentes. Gracias también a todos los participantes y los participantes que nos están siguiendo por los canales de YouTube del Instituto de Artes del Espectáculo y del proyecto Corporalidad Expandida. Bueno, bienvenida, chicas. Gracias, Micaela. Vamos a compartir pantalla. Queríamos agradecerles a vos, a Ladis, a Wanda, a Patricia, y a todos los que estamos aquí presentes también, por ofrecernos esta posibilidad de intercambiar experiencias, intercambiar materiales y compartir de nuestras prácticas antes de la pandemia, durante la pandemia. Bueno, nosotros acá nos encontramos dando cuenta de la labor que realizamos en el Grupo de Experimentación en Artes del Movimiento. Este grupo está radicado en el Departamento de Artes del Movimiento de la Universidad Nacional de las Artes, como bien nos presentó Micaela. Allí nos encontramos todos los días estudiantes de la carrera de expresión corporal, entre 10 y 12 estudiantes que son becarios, y ensayamos y trabajamos distintos tipos de ensayamos, probamos, experimentamos, reflexionamos, revisamos distintos tipos de propuestas. Dentro de las acciones que el grupo tiene y que desarrolla, la formación, acciones propias de la universidad atraviesan las acciones que realizamos en el grupo. Hacemos acciones asociadas con la formación, o sea, todo lo que hacemos está orientado a la formación de estos estudiantes. No es un espacio de formación académica, es un espacio de formación cruzado por la investigación y la extensión. Acciones de investigación acompañan, y entonces en esa investigación todo lo que es indagar en la posibilidad de contextos y de modalidades alternativas, liminales, o sea, todo lo que es la performance y la liminalidad es un tipo de formato que nos acompaña con mucha potencia y con mucha presencia en esta puesta en diálogo entre lo instituido y lo instituyente respecto de las artes del movimiento y de la danza en la escena. Y por otro lado, la acción de extensión. Es otra acción que también atraviesa nuestras prácticas, la extensión universitaria y la posibilidad de generar productos y de llevarlos y ponerlos en diálogo y en contexto con poblaciones y personas que tienen un vínculo no próximo con la universidad
y armar una retroalimentación recíproca. No es solamente llevar la universidad a un campo, sino recuperar de otros campos aspectos que les sirven en la formación a los estudiantes y a la universidad para repensarse y actualizar también su función y su sentido. Entonces, en ese cruce, en esa trama de estos tres organizadores, el grupo de experimentación desarrolla propuestas. Hacia 2017, la convoqué a Carola a que participe de nuestros desafíos cotidianos con un comienzo de seminario en esferodinamia. Siempre las propuestas que desarrollamos sean con compositores a quienes queda claro que uno los convoca porque quiere que hagan un montaje, como con laboratoristas o formadores, el diálogo entre experiencias de construcción de conocimiento y del desarrollo del despliegue poético o del devenir estético y escénico interactúan. De un director de proyecto escénico, yo espero que arme obra, pero también que los estudiantes desarrollen conocimiento. En el caso de Carola es a la inversa, yo esperaba que los estudiantes incorporaran herramientas asociadas con la esferodinamia, la dinámica y la disponibilidad corporal a través de las esferas, y siempre la puerta abierta para que el despliegue poético y la configuración escénica estuvo abierta, no era obligada, era una invitación. Entonces llegó Carola y empezó a trabajar. ¿Cómo? Me metiste en un lío. En un lindo lío. Empezaste en el 2017, desarrollaste el seminario de esferodinamia, fue potente la resonancia, entonces hacia el 2018 decidimos darle continuidad. Normalmente los seminarios que convocamos suelen durar 6 meses, a veces se extienden, no siempre, muchas veces no. Y en esta oportunidad pensamos que sí era atractivo extenderlo. Y entonces, Carola, ¿compartimos el material o contás algo y después vamos con el material? No, bueno, está bueno ver el material y que yo pueda después contar un poco del proceso de creación. Obviamente la filmación no está hecha con un juego de cámaras, sino que es una filmación a partir de las clases prácticas y de lo que se pudo tomar en el Teatro de la Ribera. Pero bueno, me parece importante ver algunas imágenes, que los ojos toquen, porque ahora los ojos tocan. Antes de proyectar, Ladis, por favor, porque si no me estoy olvidando. Esto que vamos a ver ahora es el devenir escénico, o sea, cómo este proceso de apropiación de material asociado con las esferas devino en una producción escénica. Esta producción escénica se puso en valor en el marco del proyecto Danza y Juego, una en movimiento en el barrio de La Boca, que es un proyecto de que la secretaria de Extensión, Patricia Dorín, dirige, asociado y ensamblado con el barrio de La Boca. Dentro de ese proyecto el grupo participa y dentro de ese marco fue que intervinimos los ventanales del Teatro de la Ribera, en donde se hizo esta intervención con la obra de Carola. Porque si no, me estaba olvidando de todo eso que es el escenario institucional en donde la obra sale. Y ahí sí nos vamos a, como decías, Carola, a las impresiones, a las huellas. A las imágenes, que los ojos toquen. Que los ojos toquen, eso, al toque en los ojos.
Ariel, ¿me sacás una foto? ¿Qué querés saber? Vamos a revisar. Bueno, yo también quiero empezar agradeciendo, primero, bueno, a esta convocatoria, a Ladis, a Sandra por el espacio del GEAN, a Patricia y a todos los intérpretes de lo impertinente, a todos los que pudieron materializar y dar cuerpo a esas ideas, porque obviamente cuando uno trabaja en lo colectivo, uno pone de manifiesto un intercambio de libertades. Y yo puedo dar una consigna, pero si no hay cuerpos receptivos que tomen esa idea y que la investiguen, esa consigna puede morirse en un segundo. Y gracias a este grupo, que la verdad que investigó, que puso el cuerpo, puso sus ideas, porque las ideas no fueron mías, las ideas fueron
a partir de ciertas consignas que te van guiando para no fijarte, sino para abrirte posibilidades en el movimiento. Una consigna te direcciona, pero la idea es que no te fije en algo. Esto surge a partir de clases prácticas, de un entrenamiento físico con las esferas, con ideas, con principios acerca de la esferodinámica, con principios que tienen que ver con reacciones de enderezamiento, con los reflejos, con las respuestas de equilibrio. Pero estas ideas sin esos cuerpos que las hacen carne son imposibles. Entonces, para mí, lo más importante también de todo este proyecto y de este proceso fue la grupalidad. El poder trabajar colectivamente, el poder afianzar la escucha, el poder entender lo receptivo del otro y qué de esto que uno propone entra fácilmente en esa materialidad o corporalidad del otro y qué no. Y me parece que colectivamente se pudieron organizar las ideas, que fue un intercambio de libertades, que digamos, yo lo fui guiando, pero yo no les impuse. Tampoco les impuse en el sentido de que llegamos a un teatro y nosotros venimos de formaciones intuitivas, porque parecería que todavía se sigue separando la práctica de la teoría, que uno se mueve y no piensa. Parecería que hay que seguir diciendo doy clases teórico-prácticas, porque si doy práctica no pienso. Cuando uno se mueve, piensa. Cuando uno se mueve, hay una idea, hay un pensamiento, no es que está en blanco, pero uno tiene que seguir explicando que cuando uno se mueve, piensa. Porque si no, parecería que no es así. Y esto pasa, ¿no? Porque uno sigue diciendo clases prácticas y teóricas. Vamos a teorizar acerca de la práctica. Y en toda práctica de movimiento hay un pensamiento, si no es imposible. Entonces, para mí, lo que me parece interesante es que yo en lo particular vengo de una formación que le da valor a lo intuitivo también, que no es solo lo mental, que hay otras maneras de formarse y de pensar, no es solamente una idea. Y me parece que cuando nosotros llegamos a ese espacio y esa arquitectura, que eran escaleras infinitas, ventanales enormes, y la arquitectura y fisicalidad de nuestros cuerpos quedaba, la verdad, en una escala bastante pequeña. Y el espacio nos habló de alguna manera, nos fue indicando qué elegir, qué decidir, cómo pensamos lo que hacemos. Y para mí fue importante, ¿no? Fue importante también entender que uno lleva adentro estos maestros de la vida, como un Steve Paxton, que siempre dijo que la improvisación es una palabra que no puede guardar un nombre, que cuando uno está en el arte de la improvisación tiene que estar abierto a esa relación de lo espontáneo, que la intuición te lleva a ciertas decisiones, y que esas decisiones tienen tanto valor en ese momento como si los hubiese pensado una semana anterior. Y a mí me parece importante que lo impertinente surge de estos patrones, de estas prácticas y de estas sensibilidades, que fue una creación colectiva, que yo estoy agradecida a Sandra, porque me hizo crecer profesionalmente. Yo no tengo la experiencia de dirigir, sí de dar clases, y tuve que poder seleccionar y elegir junto a todo el grupo, que me ayudaron un montón, que por momentos me miraban como diciendo, dale, ¿cuándo nos vas a decir lo que tenemos que hacer? Y yo los miraba, les devolvía esa mirada como diciendo, bueno, sigan buscando, no sé, resuelvan ustedes a ver cómo vamos armando esto. Y bueno, fue un proceso de comunicación, de crecimiento, creo, en todos. Creo también que lo importante es cuando uno puede afinar esto. Hoy en día nos pasa que, bueno, ¿no? Esto de que los sentidos, tenemos que jugar un poquito con los sentidos, ¿no? Que la vista toca, puedo escuchar con la piel, puedo leer con las manos. Y hoy en esta circunstancia que estamos, bueno, esto, ¿no? De que la vista pueda tocarnos, hacer que algo llegue. No sé cómo estamos de tiempo,
Vamos bien. Estamos, me parece que ya estamos. Muy bien, ya estamos en el... Bueno, nada, agradecidas a todo este proceso. Sí, ya estamos, así que bueno, chicas, y a Carola por compartirnos esta experiencia, muchas gracias. Y bueno, le vamos después a coger varias preguntas que surgieron del chat para el final, para las chicas, así que les agradecemos y le vamos a dar paso ahora a la doctora Natacha Muriel López Galucci, profesora adjunta de la Universidad Federal do Cariri de Brasil, postdoctora en artes, doctora en filosofía, en multimedios y máster en filosofía. Y bueno, hola Natacha, y nos va a compartir su experiencia. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Una gran alegría compartir este momento con todas las colegas de la mesa. Gracias, Micaela. Gracias a todos los que están colaborando en la producción de esta segunda jornada de Corporalidad Expandida, la invitación de Patricia Schieri. Una alegría compartir con ustedes un poquito de lo que es este trabajo que vincula la creación a la universidad. Y si me pueden ayudar compartiendo algún material que yo envié, les cuento que la pandemia y el aislamiento social justo fue a caer en la mitad de lo que era un estallo postdoctoral que yo estaba realizando aquí en Fortaleza. Si bien yo soy docente en el nordeste de Brasil, digamos, estaba trabajando en campo. Es un poco lo que les traigo para compartirles, un proceso en que de alguna forma convoco la imagen o digamos, la posibilidad de pensar filósofos en campo, que es una trayectoria que estoy tratando de abordar. Y bueno, se inició el aislamiento social y lo que era un trabajo en campo, con filosofías que abordan la cultura popular, la cultura tradicional y los posibles diálogos transnacionales entre las culturas de Brasil, Uruguay, Argentina y otros países de América Latina, se configuró como un trabajo de performance en red. Y realizamos una convocatoria. Yo venía, para dejarlo un poco más claro, venía trabajando con archivos fílmicos sobre la cultura popular de América Latina, películas que gracias al esfuerzo de los países latinoamericanos están siendo restauradas y disponibilizadas para que los pesquisadores y los estudiantes de arte tengan acceso. Y tuve que revitalizar la estrategia y mudar toda esa estrategia. Y bueno, conversando acá con el museo, donde realizaríamos una performance en red, terminó por cambiar esa estrategia y transformarse en una convocatoria transnacional que, bueno, fue un desafío muy grande. Inclusive traje algunas imágenes, pero bueno, si querés, por favor, Lai, si por gentileza querés mostrar un poquito el PowerPoint que yo les compartí. Me gustaría mostrar el workflow. Una de las cuestiones más interesantes, sí, lo podés podés ir pasando hasta llegar a esta parte más interesante en donde, ahí, puede ser, ok. Si podés pasar el de arriba antes, que voy a explicar un poquito, que es bastante conciso, pero bueno, hicimos una producción como proyecto, pensamos el proyecto de performance y filosofía conjuntamente. Y lanzamos una convocatoria para realizar una video performance en red con diálogos posibles, digamos, en que se pensase el cuerpo y las culturas de América Latina. Ese proceso de convocación ya nos trajo bastantes inconvenientes porque es un trabajo académico y como ustedes saben, muchas de los abordajes que se están realizando de lo que es el video musical, el videoclip, la videodanza, todo eso venía a cuestionar, ¿no? ¿De qué se trataba esto de un video performance, un ensayo fílmico?
Entonces fue todo un proceso, como ustedes ven acá, de convocación, de dilucidar de qué se puede tratar, un ensayo fílmico sobre arte, sobre cultura popular realizado desde la filosofía, desde una trayectoria de filosofía en campo hasta un proceso que nos desafiaba a todos, a personas que están vinculadas a grupos de base, artistas, regionales, y ahí todo ese proceso de entrar en un nuevo campo, ¿no? Que era el campo de lo virtual, generó una serie de dinámicas en las cuales nos reunimos con los que se sintieron convocados, que fuimos 35 artistas, y con la ayuda de algunas colaboradoras pudimos darle forma a este espacio que fue un espacio de creación en red. La idea entonces fue transmitida a partir de encuentros, y eso que era, ahí hay una foto en donde estamos ya trabajando en lo que es la previa, estoy con Suelen Turibio, con la que yo, percusionista brasileña, que residió también en Argentina, con que ya venimos dialogando hace bastante tiempo sobre los diferentes candombes, los diferentes ritmos afro latinoamericanos y los ritmos afroamerindios, y cómo pasar esto para un campo que es el campo de lo virtual, ¿no es cierto? Cómo transformar esto que veníamos haciendo a partir de la llegada del COVID al campo virtual. Si querés, Ladi, podés avanzar. La convocatoria entonces que hicimos fue una convocatoria desde la universidad. Eso deja algunos artistas un poco perplejos porque en Brasil, no sé si tal vez sea igual en Argentina, pero en general los proyectos son bastante bien pagos y los llamados y editales estimulan a los artistas y se les paga un caché. Entonces la idea de investigar desde la filosofía trae así algunas cuestiones, ¿no es cierto?, acerca de, bueno, ¿es voluntario, no es voluntario? ¿De qué se trata? ¿En qué lengua vamos a hablar? Porque en Latinoamérica tenemos el francés, tenemos el español y tenemos el portugués. Inclusive, ¿cómo vamos a trabajar? Y bueno, la propuesta fue trabajar en forma constelar, utilizamos la filosofía de Walter Benjamin, practicando esta idea de constelación que fue produciendo a partir del segundo encuentro un descentramiento de mi figura, que a pesar de ser convocante del proyecto, hay muchos diálogos que ya vienen siendo tratados. Como decía, con Suelen Turibio venimos trabajando la cuestión de las células rítmicas, con Natalia Grosso veníamos trabajando la cuestión de los diálogos entre África y América, y otros pesquisadores. Ahí se ve uno de los encuentros en donde todavía yo estaba como regiendo un poco el material. Y acá surge una cuestión interesante para la filosofía y para las filosofías del cuerpo, y tal vez la más difícil, que fue este proceso de creación en red donde se utilizó la idea de descentrar, ¿no es cierto? Y otras relaciones, gestar otras relaciones entre el todo y las partes, donde ese todo es un significante que era en Latinoamérica, pero que no es igual para todos. Entonces se gestaron, por ejemplo, dispositivos de autopresentación, porque nos interesaba no pensar estos nuevos archivos como archivos estáticos, sino como la gestación de archivos gestadas desde el propio performer. Entonces la idea de cámara-cuerpo, la idea de voz, de testimonio, todo eso venía anclado en la disposición de cámara que el propio performer o el propio actor social, en el caso de los que trabajaron desde los activismos, tenía ganas de ofrecer al proyecto. Hay estudios comparativos que nos amparan. Estuvimos realizando una serie de estudios comparativos entre los cines de fundamentalmente Brasil y Argentina, pero hay otros también, que nos llevaron a constatar formas diferentes de trabajar de la historiografía tradicional. Por ejemplo, en este caso, en esta imagen, que tal vez se ve un poco así medio difuminada, pero se ve un poco el reizado, que son los candombes del norte de Brasil, que son luchas de espada, que han tenido que subsumirse a la religión católica, y también el tango, que no es tan habitual que la gente fuera de Argentina, donde ya se están mapeando los candombes afroargentinos, pero fuera de Argentina no es habitual a que se le conciba de una raíz negra. Entonces estamos trabajando con vinculaciones invisibles entre algunas
de las danzas y de las células rítmicas. Entonces, bueno, muestro acá un poquito algunas actividades que hice para gestar ese descentramiento, la idea de autopresentación, la idea de solicitación de paisajes sonoros libres para que se expresen a través de distintos instrumentos, la idea de una encuesta general al grupo para ver qué era lo que los podría reunir, en qué ritmos todas estas personas, participantes, sujetos de la cultura podrían llegar a encontrarse para gestar un performance en red y todas esas camadas pudiesen traer, digamos, la participación de varios de los personajes. Trabajamos entonces con 3 preguntas. Una, ¿cuál es para usted el sentido de cultura popular? ¿Qué significa para usted performance? Y en última instancia también preguntamos, que fueron 3 preguntas rectoras, ¿cuál es para usted el sentido de América Latina? Y cada uno fue respondiendo un poco en esta expectativa de una expresión desde lo subjetivo y enlazado a sus propias praxis. Bueno, surgieron entonces los primeros video performance, que comparto acá algunas partes. Surgió esta pantalla un poco de voces, que ahora después voy a mostrar el video, donde se ve un poco la sonoridad de Chile, de Uruguay, de Argentina, de Haití, que son los países que más se ven representados. Los paisajes sonoros estuvieron representados por grupos cruzados, brasileros que tocaban tango, argentinos que tocaban música del sertão y así sucesivamente, capoeira, candomblé, maracatu, y en el grupo se eligieron ritmos. Entonces ahí abajo, fíjate que en el próximo slide hay una encuesta que ya me posibilitó volver a ser artista, volver a ser performer, y enlazarme con los participantes a partir de que ellos mismos fueron convocando a sus propias ideas a otros participantes, y yo pude comenzar otra vez a estar en el campo del arte, y no coordinando todo el tiempo, sino ya participando con ellos a partir de convocatorias cruzadas. Esas convocatorias dieron como resultado, si te fijas en el próximo slide, una potencialidad que podríamos llamar tríplice, porque se dio una curaduría, una gestación de archivo a partir de nuevos archivos que ellos me enviaban a un drive y que todos veían, y se consolidó la idea de montaje colaborativo, que no fue fácil, pero que hubo muchos trabajos explicando las ideas que cada uno tenía acerca de cómo podría ser montado un video performance de forma colectiva y no apenas ser receptor del video finalizado. Aquí en el próximo slide, no sé cómo estoy con el tiempo, vemos que hay una variedad impresionante de trabajos, desde bailes de orillá, samba de coco, cabocliños, boys de rey, naranjo en flor tango, abran cancha, que es una rumba candombe, madreselva tango, candombes con aires andinos como Negro José, Misibamba, homenajes a distintos grupos, Oshun, buscando ancestralidad de América Latina, o sea, directamente se gestaron diferentes espacios. Y si es posible, Ladis, me gustaría compartir un video que tiene solo 2 minutos, donde hay un pequeño fragmento que fue muy difícil porque este video performance tiene 1 hora. Entonces, de alguna forma, me gustaría compartir, aunque sea 2 minutos, si es posible, no sé si lo tenés a mano o lo comparto yo, este video performance que ahora estamos finalizando, se están masterizando algunas canciones y que, bueno, es un trabajo bastante difícil de terminar, porque estamos habitados, quedamos muy habitados por la alteridad, por los otros en este trabajo audiovisual. Dame un segundo. Sí. Les cuento que dentro de las conclusiones parciales del trabajo, uno de los elementos que retomamos fue la cuestión de lazos invisibles. O sea, a pesar de que existen ya mapeamientos de grupos de culturas afroamerindias con mucha fuerza, mucha potencia, que están siendo realizados también por
por los videos y las películas que están siendo restauradas, como para tener un plano indicial de esas culturas en América Latina, los propios grupos de base, ellos me dicen que ellos no son grupos de base, pero bueno, que eso hay que repensar, lo que es grupo de base. A veces no tienen acceso a esos materiales, por eso estos materiales nosotros los dejamos con los propios participantes para que ellos los compartan, los dialoguen o los tengan dentro de sus archivos. Sons corpos, espelhos em movimento. Diante desse horizonte, faço uma detenção intempestiva. Procuro coletar signos das ancestralidades dos povos de América Latina. ¿De Santiago de Chile? Son usados Representa cognitivamente. Quem somos? Somos novos. Bueno, eso fue un fragmento, una selección corta donde no están las expresiones todavía que colectamos dentro del video. Lo estamos terminando, es un proceso un poco difícil, pero de alguna forma los 36 participantes que formaron parte de este proyecto continuaron investigando y continuaron trabajando en algunos momentos a partir de las preguntas. Hubo algunas cuestiones acaloradas ahí, algunas discusiones acaloradas, pero ese era nuestro objetivo. Más que mostrar un video musical o un Crisol de América o alguna cosa por el estilo, nuestra idea era interrogarnos cuáles eran las relaciones que los nuevos archivos imaginéticos, o sea, nuevos archivos producidos podían confrontar, de qué manera podrían confrontar inicialmente los archivos existentes de América Latina. Entonces ese es un poco el proceso que estamos realizando
y que quería compartir con ustedes. Ya pasó bastante tiempo. Agradecer a todos y de alguna forma felicitarlas por las jornadas. Bueno, muchas gracias, Natacha, por compartirnos tu experiencia, tu material. Bueno, vamos a recoger las preguntas a lo último. Y bueno, vamos a dar paso ahora a Silvia Citro, antropóloga y performer en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, profesora asociada del Departamento de Artes y coordinadora del equipo de Antropología del Cuerpo y la Performance e investigadora del CONICET, que actualmente trabaja en procesos colaborativos de performance, investigación, video y foto performance, desde abordajes interculturales, especialmente con los pueblos originarios. A Patricia Schieri, artista investigadora, antropóloga por la Universidad de Buenos Aires, bioenergetista y performer, coordinadora del área en investigaciones en artes liminales de la Universidad de Buenos Aires, del Instituto de Arte y Espectáculo, profesora de la carrera de arte y de la Universidad de 3 de Febrero, y en diversos también posgrados, y especializada en las áreas de antropología de las corporalidades en el movimiento y la performance, y en perspectivas interculturales sobre prácticas, la cátedra de antropología también de la performance, de cual son parte Patricia y Silvia. Esta cátedra de la Universidad de Buenos Aires es una materia que se propone, se concibe como una unidad teórico-analítica y práctica, final e intercultural para reflexionar sobre la corporalidad en las artes del movimiento y la performance. Los docentes, investigadores y artistas, Silvia Citro, Patricia Schieri, Raquel Guido, Gabriel Lewin, Adil Poiter y Luciana Lavín, vienen desarrollando desde el año 2004 metodologías novedosas que proponen un entramado reflexivo entre recursos expresivos y teorías. La cátedra de la Facultad de la Carrera de Artes de la Universidad de Buenos Aires, y bueno, le damos paso a las artistas investigadoras y performers. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Queríamos pedir, Micaela Ley, si nos podés poner las imágenes de las pantallas que teníamos para compartir. Bueno, como les comentaron, lo que nosotros vamos a compartirles hoy es una síntesis de lo que nos sucedió este año, como a muchas cátedras de la universidad, de tener que adaptarnos a trabajar virtualmente, a trabajar a través de las computadoras como único medio de entrar en vínculo con nuestros estudiantes. Por eso esta imagen inicial tiene un poco que ver con esa tensión, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente. La idea es primero contarles el contexto institucional en el que trabaja nuestra cátedra, y le pusimos de subtítulo del difícil arte de movernos entre filosofía y letras, porque nosotros somos una carrera de artes que pertenece a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que tiene más de 100 y pico de años, y donde, pasamos a la siguiente imagen, donde nuestra carrera de artes tiene una tradición muy ligada a la historia, la teoría y la crítica, y por lo tanto a lo que es la producción escrita sobre el arte, la reflexión escrita. No obstante, nuestros estudiantes vienen muchas veces con una experiencia de trabajo previo en diferentes artes, y siguen trabajando muchos ellos desde la práctica del arte, ¿no? A la vez tenemos la característica de que recibimos, como la materia es optativa también para otros estudiantes, solemos recibir estudiantes de antropología, de filosofía, estudiantes de intercambio, etc. Entonces, en este contexto, ya históricamente, pasamos a la otra imagen, ya históricamente desde los años 90, cuando la profesora Elina Matoso se hizo cargo de esta materia, nosotros propusimos una especie de, justamente lo que se leyó antes, ¿no? Tratar de trabajar desde una unidad teórico-analítica y práctica. Pasamos a la siguiente imagen. Lo que ustedes van viendo en estas imágenes son fotos de diferentes actividades que hacemos en la facultad. Entonces les decía, por un lado, nos interesaba trabajar desde metodologías que
digamos, provocaran esa unión. Eso nos llevó a hablar del ascenso corpo-reflexión, en el caso de Patricia, de la performance investigación, en el caso del equipo de investigación que se formó, y también a intentar abordajes transdisciplinares e interculturales. Esto fue un proceso difícil, porque, insisto, ¿no? Al trabajar en un contexto académico habituado más a lo que es la reproducción de contenidos teóricos e históricos, siempre nos vimos llevados a la necesidad de justificar nuestra metodología. O sea, ¿por qué hacer ejercicios prácticos, ¿no? ¿Por qué hacer performance para enseñar conceptos de Foucault, de Deleuze, de Bourdieu, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y eso nos llevó a trabajar mucho desde lo metodológico, y gran parte de nuestro trabajo escrito, ¿no? Como investigadoras, acá están algunos de los libros de la cátedra, libros que hicimos con Patricia, como Cuerpos en Movimiento, nuestras tesis, Cuerpos Significantes, Subjetividades en Movimiento, bueno, parte de los trabajos que hemos hecho han tenido mucho que ver con lo metodológico para tratar de superar esta decisión entre teoría y práctica, pensar y moverse, escribir y bailar que nos ha atravesado. Entonces, lo que queremos contarles hoy son estas estrategias que estuvimos ensayando durante esta primera mitad del año, frente a este desafío de movernos en lo que vamos a llamar una digitocarnalidad, ¿no? Nuestros cuerpos están aquí, hablando con ustedes, pero somos una pantalla. Así que bueno, les cedo la palabra a Patri, que va a contar un poco la experiencia. Sí, bueno, yo quería compartirles un poco las estrategias didácticas, ¿no? Porque nos preguntamos cómo asumir este desafío y cómo poner o seguir poniendo en primer lugar la experiencia en esta modalidad online, cuando está cancelada, ¿no? la cuestión presencial. Entonces, ¿cómo darle lugar a la articulación teórico-práctica en este contexto? Así que nos propusimos distintas estrategias, si querés eso, intentando lograr una sinergia a partir de varios recursos. Y si querés ir dando clic en los distintos, da distintos clics que van a aparecer los recursos. Primero, digamos, no voy a ir en ese orden en el que aparecen, dalos todos, así aparecen todos y se ven. Propusimos entonces distintas estrategias. Un PowerPoint, que era mucho más que un PowerPoint. Yo me voy a detener un poquito más en eso, que lo llamamos un mapa conceptual imagen-video. Una propuesta que tenía que ver con una escucha corporizada de audios, que también les voy a contar, obviamente lectura bibliográfica que ya estaba digitalizada, y la realización de distintas actividades que se concentraban en el desarrollo de lo que fuimos llamando un cuaderno de reflexión-creación. A ver, para explicar cada una de estas estrategias, los audios intentaban ser una invitación, ¿no? Para que el cuerpo se haga presente en los conceptos. O tal vez sería mejor decirlo al revés, ¿no? Para hacer que los conceptos habiten o se descubran o se revelen en las corporalidades. Revelarse en el sentido de la B corta y la B larga, ¿no? En toda su expresión. En estos incluíamos información para dar contexto a los textos, brindábamos pautas para su aplicación desde una perspectiva crítica y fundamentalmente colábamos pequeñas invitaciones experienciales para enlazar, para facilitar lo que llamamos, esto que mencionaba Silvia, el ascenso cuerpo-reflexiones. Les proponíamos vivencias que articulaban relaciones en el medio del audio y de esas contextualizaciones, pequeños ejercicios para articular teorías desde las propias trayectorias de los estudiantes. Cuerpar, como mencionamos ahí, es un verbo que para nosotros da cuenta de lo que hacen los cuerpos en estos tiempos inéditos, ¿no? Cómo ampliar nuestro vocabulario
para que aloje los sentidos que nombren aquello que los cuerpos hacen o pueden hacer. Los PowerPoint, que son más una marca de Silvia, son como otros modos de avatarización, ¿no? Eran las formas en que encontraban algunos docentes para incluir su propia construcción identitaria a partir de esta realización de mapas que entrelazaban conceptos, imágenes, videos para brindar genealogías, aplicaciones, procesos reflexivos sobre las distintas temáticas y conceptos. Entonces, los cuadernos de reflexión, ¿no?, se elaboraban a partir de todos estos materiales y en articulación con las trayectorias corporales, con las trayectorias profesionales, con las trayectorias artísticas de los estudiantes. Estas, si querés pasar a la siguiente diapositiva, estas elaboraciones se realizaban a partir de consignas específicas que tenían en cuenta las condiciones de aislamiento y que proponían, por ejemplo, buscar citas bibliográficas que les resultaran significativas en el material que le brindábamos o que articularan y qué relaciones podían encontrar entre esas citas y su situación actual. Y también les proponíamos que dieran lugar a la creatividad. ¿Podés pasar 2 diapositivas y después volvemos? La siguiente. La anterior y la anterior. Les proponíamos, por ejemplo, que hicieran instalaciones. Es la siguiente, Ladis. A partir de las citas, que buscaran objetos significativos, que les hicieran bien en las condiciones actuales y que con ellos hicieran alguna instalación, o que encontraran gestos o actitudes corporales o pequeños movimientos y que realizaran una performance, como en la siguiente diapositiva. O, por ejemplo, que recorrieran espacios habituales de manera no habitual, ¿no? Sus propios espacios en la casa o en donde estaban. Y a partir de esas experiencias, los invitábamos a encontrar líneas de fuga, ¿no? O el develamiento de ciertas micropolíticas, como una propuesta de tomar cierta distancia para comprender especialmente y experiencialmente los temas y los conceptos que veníamos trabajando en la bibliografía. Siempre teniendo, y esto es muy importante, siempre teniendo en cuenta la situación particular de aislamiento en la que se realizó la cursada. En un segundo momento, y ahí sí volvé al segundo momento para atrás del cuaderno de reflexión-creación. Ahí, perfecto, gracias. Entonces, en ese segundo momento, nosotros les pedíamos a ellos que volvieran sobre las elaboraciones que habían realizado, ¿no? Como darle otro volumen a las propias elaboraciones. Y que identificaran, por ejemplo, modos perceptivos que estuvieran presentes y modos perceptivos que estuvieran ausentes, y pensar las razones o los motivos que podrían tener esas presencias y esas ausencias, y si tal vez tenían que ver con sus identidades de clase o sus posicionamientos de clase, étnico-raciales, de género o etarias, ¿no? O si las ubicaban en relación con otras variables que resultaran significativas. La siguiente, después de la de performance. Gracias. Entonces, los encuentros que nosotros realizábamos los hacíamos de modo quincenal, donde eran espacios en los que los alumnos hacían preguntas, compartían sus dudas, pero también, si querían, podían presentar estas instalaciones o estas performances voluntariamente, ¿no? Si tenían ganas de compartirlas con el grupo. Y nosotros creemos que hubo un motivo, algo que reforzó este lazo que íbamos construyendo
con los alumnos, con los estudiantes, a partir de que nosotros también tomábamos el desafío de hacer esas instalaciones o de hacer esas performances. Y acá, por ejemplo, es un ejemplo de un dragueo que compartimos, donde estamos los docentes compartiendo nuestras propias experiencias, por ejemplo, con alguna experiencia de género. Entonces, queremos ahora compartirles algunas citas de los cuadernos de reflexión de los estudiantes. Si querés, Gladys, poner la próxima. Aquí, preferimos dejarlos en silencio para que los puedan leer. La siguiente. La siguiente. Bien, estos son como algunas de las expresiones sensibles, ¿no? de las experiencias, y tuvimos que ser sintéticas, pero bueno, hay mucho material pero muy interesante que han producido y que la verdad agradecidos de haber podido compartir con ellos esta experiencia, junto con, bueno, los docentes de la cátedra, ¿no? Adil Podaiser, Luciana Lavigne, Gabriel Lewin, Raquel Guido, bueno, entre todos fuimos conformando estas maneras. Bueno, y para concluir, ¿sí? En tiempos de pandemia y virtualización del mundo, el acto educativo se ha convertido en una reunión de cuerpos. Senso corpo reflexionando desde la liminalidad dígito-carnal. Cuerpos encerrados y aislados, intramuros de sus casas. Tiempo cíclico que para muchos se reitera casi sin las tensiones y pasiones que solían generar los encuentros con los otros, los desplazamientos territoriales. No obstante, mutilación del la biopolítica común, que la biopolítica de esta peste postmoderna nos impone. Muchos docentes y artistas que en la interfase de clase social y acceso tecnológico podemos estar hoy conectados, apelamos a encontrar estrategias cyborg creativas para convivir en este nuevo mundo dígito-carnal. Así, intentamos propiciar híbridas exploraciones y explosiones de sonoridades e imágenes que convoquen como en luminosos destellos
oníricos surrealistas, como los ecos y resplandores, oníricos surrealistas, los ecos y resplandores, memoriosos de las intensidades de ese sensorio comune que alguna vez fue encarnado. Pero estas estrategias son más difíciles de ejercer en solitario. Requieren de tipos colaborativos que entrelazan sus diversidades en vinculación recíproca. Esa es nuestra apuesta ética y política. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Rosángela Facete Medeiros, que le vamos a dar la palabra ahora. Ella es licenciada en Acción Social, doctora en Literatura Comparada, profesora, investigadora, visitante de visualidades de la Universidad Chi Federal de Pelotas de Brasil, y codirectora del Festival Internacional de Videoarte, del Festival Internacional de Videodance y de la Mostra de Cinema Latinoamericano de Río Grande. Audiovisuales latinoamericanas contemporáneas y especialmente en relación a los encuadres de corporalidades y género. Hola, creo que me escuchan. Me gustaría empezar pidiendo perdón por hablar en portuñol, pero voy a intentar para ver si puede hacer un poco mejor la comunicación, ¿no? Pero seguramente va a salir muchas palabras en portugués. Me gustaría empezar, entonces, así agradeciendo a las chicas por la invitación, agradeciendo a Ladis, a Patricia, a Micaela, por esta hermosa oportunidad de estar en esta mesa con estas mujeres tan interesantes, con estas artistas. Yo no soy artista, yo soy profesora e investigadora, pero una amante de las artes del video y investigo las cuestiones del audiovisual en América Latina, como ha dicho Micaela. Bueno, yo estoy acá para hablar un poquito de nuestra experiencia en Porto Alegre, en Pelotas, ¿no? En la Universidad Federal, que armamos la primera edición de un Festival Internacional de Videodanza. Y ahí entonces les voy a contar un poco de esta experiencia y cómo cruzamos esta experiencia por la pandemia también, que esto creo que es lo que hace la vuelta a toda la reflexión que quiero hablar un poco acá con ustedes, pero muy, muy brevemente, ¿no? Por poco tiempo. Y no sé si puede compartir la pantalla con el Power que yo he armado, si no también no hay problema. No sé si... Ahí está Ladis. Hola Ladis. Si no, no hay problema también, es solo como un guión para que yo no hable mucho. Hola, ¿cómo estás? Ahí comparto. ¿Se ve? No, todavía no. Un segundo, vos decime, ¿eh? Dale. Es solo un guión para seguir una línea de pensamiento. Ahí, bueno, acá. Yo puse, pensando en esta propuesta que me hizo Ladis de ir compartir con ustedes nuestra experiencia en el festival, yo me propongo pensar la videodanza, después de todo lo que hemos pasado con la pandemia, como una posibilidad de audiovisualidades insurgentes. Y a partir de esta perspectiva, entonces, imaginar que este lenguaje puede ser, ¿no?, una herramienta para trabajarnos, para pensarnos desencuadres de corporalidades y desencuadres de género. Esto empieza con esta idea que tuvimos con una compañera que es también codirectora del festival, que se llama Carmen Hoffman, que es también profesora de danza en la Universidad Federal y mi compañera en la universidad, en la maestría, ¿no? Que empezamos a hacer entonces esta propuesta, ¿no?, para el Festival de Videodanza, que es de la maestría en artes visuales y en grado en danza,
y conjuntamente con la Galería Carta, que es una galería que es parte del Sindicato de los Profesores del Estado de Rio Grande do Sul, ¿no? De los profesores de las instituciones privadas. Así que tiene como mucho una ligación con la cuestión de la educación, ¿no? Con la cuestión de la formación de los profesores. Y el festival, entonces, es una propuesta como una acción de extensión que surge de dos proyectos de investigación que se encuentran. El proyecto de Carmiña, que se llama Visualidad Tejidas por los Cuerpos Poéticos en la Contemporaneidad, y ahí hay unas imágenes de una propuesta de videodanza que se hizo en su cátedra, que trabaja con corporalidades en arte y visualidades, y de mi proyecto de investigación, que entonces yo trabajo con las narrativas audiovisuales contemporáneas y los encuadres y poéticas convergencias en Latinoamérica. Entonces, cuando nosotros empezamos a tratar las cuestiones de mi proyecto y cómo se encuentran con el de ella, y pensamos entonces esta situación de trabajar la idea de la videodanza como un lenguaje que apareció mucho, fue muy presente en nuestra convocatoria para el videoarte. Y ahí armamos la convocatoria para el Festival de Videodanza, también un poco como lo explicó Natasha de su convocatoria, ¿no? Armamos una convocatoria internacional, la difundimos y recibimos trabajos, ¿no? Lo que pasa es que cuando estábamos realizando, todavía estábamos con la convocatoria, empieza la pandemia. Y la pandemia nos hizo poner atención a algunas cuestiones que me parecen muy relacionadas con la especificidad de la videodanza. Sobre todo que cuando empieza la pandemia, la convergencia que teníamos, que ya vivimos y para la internet, se pone más intensa. Entonces, todas las producciones, todo lo que hacemos, parece que converge para YouTube, para el Zoom, para Instagram, para Facebook y todas estas plataformas. Sobre todo para producciones audiovisuales, como lo que estamos haciendo ahora, que se va a quedar grabado como un video que después se va a poder hacer, ¿no? Y de esta profusión, entonces, de narrativas audiovisuales, nos damos cuenta de que la danza empieza a tener un protagonismo muy grande en las producciones audiovisuales, sea producciones profesionales, entonces de profesionales de la danza que tienen que seguir trabajando y empiezan a mirar para el mundo de la internet como algo posible, sea para los amadores, o sea, personas que no son profesionales, pero que se dan cuenta que pueden con los aplicativos o que pueden con todo esto que están haciendo, danzar para la pantalla. Y entonces, con esta emergencia de estas narrativas danzantes para la tela, para la pantalla, yo me puse a pensar, y esto entonces es como decorrente del festival, como para la investigación en videodanza, ¿no? Me puse a pensar esta potencia que tiene el lenguaje del videodanza como una potencia de un audiovisual insurgente. ¿Y qué quiero decir con esto? Que es una narrativa que puede escapar de los cánones de las visualidades, ¿no? De las narrativas audiovisuales, como el cine, como los cortos. Hay una posibilidad narrativa distinta, ¿no? Entonces ahí se ve como esta posibilidad para la producción audiovisual. Y también esta posibilidad nos provoca a pensar que puede poner en jaque, ¿no? Poner en jaque los dominios y las jerarquías del conocimiento. Y esto me parece muy interesante cuando pensamos que estamos, por ejemplo, nosotras trabajando a partir de la universidad. Y la universidad en Brasil, como es diferente de Argentina, es un lugar que es un lugar elitizado, ¿no? Tienes que concursar para poder ingresar. Entonces, la universidad es también un lugar de dominio del conocimiento. Eso para audiovisual y también para la danza. Entonces, cuando yo miro para estas narrativas como narrativas insurgentes, como posibilidad de investigación, empiezo a pensar cómo se podría trabajar con estas narrativas como una posibilidad de desconstruir la mirada, ¿no? Que está tan formada por narrativas del mainstream, por narrativas comerciales. Entonces, también miro para otra cuestión que nos interesa desde la universidad, que es cómo trabajar la docencia, cómo enseñar videodanza, sea en la universidad o sea después en los cursos de formación para los profesores en la escuela. Y ahí también creo que esta cuestión de ser una audiovisualidad insurgente tiene que ser llevada en cuenta
porque también tenemos que quebrar una jerarquía de conocimiento en este sentido de enseñanza. Porque cuando nos damos cuenta de todo lo que se produjo, se produció en la cuestión de la pandemia, y todas las producciones que mucha gente cuestiona si serían o no entendidas como videodanza, por ejemplo, lo que se dice en TikTok, ¿no? Y estas producciones que van a poner estos cuerpos que no son cuerpos para que están tan acostumbrados o están tan propicios a la danza, que van a danzar en la pantalla. Entonces, pensar en cómo estas posibilidades, estas nuevas herramientas, pueden, ¿no? Ayudar a producir estas narrativas. ¿Es? Ay, bueno, vuelve un poquito, Laris. ¿Puede volver? Sí, dame un segundo. Yo hablo portuñol mal y hablo rápido. Ay, un poquito, una otra más. Entonces, esta ahí que quería un poco quedarme en esta, creo que es la reflexión que me parece algo que me hizo pensar mucho en esta pandemia y mirando para los videos. Ladis, que fue también una de nuestras avaliadoras del festival, también puede después hablar un poco de esta cuestión, mirando a estas producciones, ¿no? Que tuvimos producciones que eran producciones hechas con mucha cualidad técnica, ¿no? Pero también tuvimos producciones que no tenían tanta cualidad técnica, pero tenían potencia narrativa por este descubrir de las herramientas, este descubrir de la audiovisualidad como una narrativa que puede ser insurgente en toda esta cuestión de los medios que está aconteciendo ahora, ¿no? Y ahí entonces esto me hizo pensar cómo podríamos trabajar a partir del conocimiento que las personas ya tienen de los aplicativos o de las visualidades, de las audiovisualidades contemporáneas, y también a partir de la experiencia que tienen de su propio cuerpo, que no sea una experiencia tan marcada por la producción académica o por conocimiento de danza, de ritmo, pero una producción de una corporalidad que no sea una corporalidad hegemónica. Y a partir de eso, entonces, pensar esta producción como la propia producción, una investigación, ¿no? A propósito de la videodanza, y pensar en promover entonces el experimento y la imperfección, ¿no? Buscar la imperfección como una perspectiva de creación que puede entonces libertar a estas miradas, ¿no? De esta prisión de las narrativas clásicas, de las narrativas que son las narrativas comerciales y que son las narrativas que nos atravesan todo el tiempo en todas las producciones que estamos mirando. Y ahí entonces esta potencia me parece que es muy interesante para pensarla a partir de una idea, y ahí yo voy a recordar un pedagogo brasileño que se llama Paulo Freire, que esta semana cumpliría 100 años, ¿no? Entonces que es muy importante, y que trabajaba con la idea de la pedagogía de la autonomía. Y yo creo que en este momento, sobre todo en la pandemia, cuando las personas tienen que apropiarse de los conocimientos tecnológicos, no todos con los privilegios que tenemos nosotros en la universidad, ¿no? Que tenemos nosotros que estamos en una clase social que está un poco mejor que la mayoría, ¿no? Tiene entonces la posibilidad, si logra dominar estas narrativas o dominar estas herramientas, de contar otras historias o de presentar nuevas corporalidades que están afuera de las narrativas que estamos mirando cotidianamente. Y ahí también, en este sentido, cruzaría esta idea a partir de las herramientas transmedia, ¿no? Por la perspectiva de la alfabetización transmedia, que también está muy elencada en la cuestión de la producción en wiki, ¿no? La producción en colaboración. Y yo percibo también en la cuestión de la videodanza una potencia de producción en colaboración, ¿no? No puedo imaginar la videodanza sin haber ese trabajo colaborativo. Entonces yo percibo esta potencia que se pueden trabajar, sobre todo cuando nosotros de la academia estamos mirando para este lenguaje como un lenguaje que tiene una potencia. Pero trabajar este lenguaje sin poner las cadenas, sin aprisionarlas en nuestros dogmas teóricos,
¿no? En nuestras teorías audiovisuales. Y ahí entonces, a partir de esta idea, que sería entonces pensar la biodanza dentro de la universidad, a partir de esta experiencia que tuvimos, ¿no? Del festival, que fue un éxito, ¿no? Y nos deparamos con esta fuerza de la biodanza y esta necesidad de que la biodanza tiene de mostrarse, ¿no? Entonces eso me parece muy, muy importante, de cómo la biodanza atraviesa todas las convocatorias de videoarte, de video performance, y llega entonces en este festival. Y ahí también la última cuestión que sería relacionada con la universidad, y que me parece que el festival también nos pudo traer mucho éxito y muchas alegrías en esto, es que nos permitió las relaciones con otros festivales, ¿no? Como estar acá ahora, es fruto de haber hecho este festival, y estas redes internacionales que se pueden armar con la biodanza, porque también como prescinde del idioma y tiene el lenguaje del cuerpo como protagonista, eso hace con que se pueda hablar en muchos lugares sin poder hablar el idioma, sin incluso intentar hablar portuñol como estoy haciendo, pero el cuerpo se pone en protagonismo en estas narrativas. Así que yo veo en la universidad mucha potencia para trabajar con la biodanza, pero me interesa sobre todo que esto que se está haciendo en la universidad pueda llegar en las escuelas y pueda llegar en la comunidad, ¿no? Que se pueda también ofrecer a la comunidad esa perspectiva de repensar la audiovisualidad en una potencia más insurgente y una potencia que puede entonces desencuadrar los cuerpos, las corpas, los corpes y las narrativas, ¿no? Esta sería un poco de lo que pensaba a partir del festival. Ahí. Y bueno, no sé, ahí. Había un trailer también, si quieren pasarlo. Ahí sí pueden. Impresionante.
Muchas gracias. Entonces, ¿puedo? Muchas gracias, Daris. Qué lindo poder ver nuestro festival acá en el FISI. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, y me gustaría para encerrar, porque además de todo lo lindo que es estar acá, me encanta, que me hace muy bien, así como a Carmen, que está acá nos asistiendo, que es mi colega, codirectora, y también nuestros alumnos. Pero no puedo dejar de decir que hoy en Brasil llegamos a 139.000 personas muertas por COVID. Y sabemos que eso tiene, que los muertos en Brasil tienen raza, tienen color, tienen una identidad muy importante, ¿no? Y creo que la cuestión de la corporalidad que vimos, todo lo que estamos discutiendo también atraviesa eso. Y poder hablar de corporalidad y poder promover la discusión de cómo son los encuadres corporales que hacen con que algunos cuerpos tengan más valor que otros, es importante. Entonces, las narrativas audiovisuales están muy marcadas y son muy importantes en cómo pensamos la corporalidad. Y por eso no podía dejar de hablar esto acá. Sé que, bueno, perdón que es algo muy duro, pero creo que es importante también decirlo, y ya que estoy acá de Brasil, tengo que hablar de eso. Bueno, muchas gracias. Por supuesto que sí. Este es el espacio para decir. Muchas gracias. También. Muchas gracias. Gracias a usted. Sí, muchas gracias, Rosângela. En este contexto, en muchos de las exposiciones apareció, ¿no?, la palabra privilegio, la palabra clase, y bueno, nos parece que, por supuesto, estamos hablando de prácticas artísticas, de pedagogías, estamos hablando de pedagogías de la liberación con Freire, de corporalidades, de cuerpos que se expanden, y en este contexto y pensarnos cuál es ese lenguaje que solo privilegia el encuadre de ciertos cuerpos, ¿no? Y me parece re interesante esto que vos traes, y bueno, y que trae cada uno de los equipos y de los artistas y de las artistas investigadoras en este conversatorio, porque bueno, estas mediaciones corpóreas también tienen esos fueras de campo, ¿no? Total. Entonces, bueno, no dejar de sentir, pensarnos es tan complejo, cómo nos podemos tocar realmente a través de nuestras presencias también, ¿no? Cómo hacer que este formato, que estas herramientas nos permitan una disidencia también. Creo que, bueno, es algo que estaría bueno discutir, y bueno, te agradecemos traer esta mirada. Y bueno, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, vamos a tener unos minutos finales para vamos a tener unos minutos finales para compartir algunas preguntas del chat. Patri, ¿querés comentar las que han venido del chat en el canal de YouTube, que hubo varios comentarios? Hay preguntas, por ejemplo, para Carola y Sandra, preguntan cómo rescatan lo dramático, cómo lo construyen. ¿Es solo un juego? ¿Cómo construimos lo dramático? En particular, cuando yo coordiné al grupo y los dirigí, lo dramático viene del lenguaje del movimiento y del cuerpo. No le ponemos una intencionalidad en el sentido de que vamos a trabajar tal movimiento desde la tristeza o la alegría, sino, bueno, más bien también desde esta fisicalidad con el objeto surgía
un decir del cuerpo que ya tenía una carga, pero no lo trabajé específicamente, lo dramático, con una intención, sino que el movimiento también, al venir también yo vengo mucho del contact, ¿no? Que el contact tiene una cosa de fisicalidad y de fuerzas físicas y no de ponerle a eso otro condimento, que sea eso lo que de eso está hablando el cuerpo. Y con las pelotas pasa algo parecido, como es también dejar que suceda, una cosa, uno se mueve, pero a veces lo que sucede es otra cosa, o hay muchos planos en simultáneo. Entonces, cuando uno se está moviendo, suceden un montón de cosas. Muchas veces no es exactamente, digamos, lo que sucede, lo que yo estoy provocando, porque bueno, y con la pelota tenés que estar muy despierto en esto de la escucha y de lo que te vuelve la pelota para no caerte, cómo organizo mi tono, porque no es otro cuerpo que te va a esperar, te expulsa y te caes. Entonces me parece que el lenguaje del impertinente tiene que ver con esas relaciones físicas y no algo con una carga dramática. De todas maneras, yo ahí por ahí aporto que vos no te ocupaste de hacer un trabajo específico o direccionado respecto de lo dramático, pero en las decisiones que vos fuiste tomando, en los recortes, en el tipo de tratamiento de los materiales, en la definición del vestuario, en el tratamiento del espacio, aparecen decisiones que construyen un tratamiento dramático. No era el objetivo, vos no le pusiste el foco en eso, sin embargo, rasgos de eso aparecen en la constitución de la obra. No tiene una narrativa lineal, no tiene un argumento, vos no trabajaron personajes, no pusiste el acento en eso. Sin embargo, aspectos de eso se ponen en valor con la toma de decisiones respecto de vestuario, de escenas, de momentos, de climas, de temáticas. Me parece que el tratamiento está dado desde ahí, no desde el objeto que los integrantes del grupo manejaron voluntariamente, ¿no? Me parece. ¿Aporto? Sí. En la mirada tuya. Sí, me parece que sí. Bueno, gracias chicas. Acá preguntas para Natacha sobre, si Natacha podría hablar un poquito más sobre esta confrontación entre archivos del pasado y del presente, si tenía alguna anécdota o alguna situación más, con algún ejemplo, no una anécdota, sino con un ejemplo en cómo se podía ver esta confrontación y alguna hipótesis. Bueno, sí, o sea, el trabajo de investigación audiovisual en general ha sido para historicizar los cines de América Latina en el sentido de si eran silentes, eran clásicos, modernos o contemporáneos. Cuando nos presentamos desde una investigación desde las culturas populares, el foco está descentrado en relación a la cuestión historicista y empieza el gesto a tomar cuenta de los archivos. Entonces, en películas tradicionalmente vistas como películas asociadas al cine social, después de la Revolución Cubana que nace en América Latina, por ejemplo, o los cines silentes, en que las culturas populares están al servicio de los estados nacionales o de la consolidación de la identidad de los estados nacionales, nosotros los podemos poner a operar desde otro lugar, desde un lugar actual. Cuando vemos Viva México, cuando vemos las películas cubanas, cuando vemos Nobleza Gaucha, cuando vemos, por ejemplo, hay una película en mi trabajo de 1903 chilena que se llama Paseo por la Playa, Ancha en Chile, y se ve la cueca bailada, y son actores reales que son como nosotros hoy, generando archivos. Entonces ese cotejar lo que trae es un sentido mucho más vivaz, filosófico también, un sentido filosófico en el sentido benjaminiano, de traer esa vivacidad del niño, ¿no? De cómo el niño
se sorprende frente a esa conjugación de ver una chacarera bailada en 1915, una chacarera bailada por el Chúcaro en 1969 y la chacarera que nosotros a lo mejor ingenuamente estamos bailando esos mismos códigos corporales, esa misma decodificación corporal, obviamente con sus mutaciones, pero eso expone un aspecto del tiempo que el cine puede ofrecer. Nosotros no queremos ver al cine como un archivo estático, ¿no? Como un museo. Entonces era un poco esa el proyecto nuestro es trabajar justamente, poner a vivir archivos que estaban a lo mejor por falta de posibilidades de ser puestos en la universidad como formas de estudio, ¿no? Para el investigador artista, que pueden ser observados, vividos, disfrutados. Está la fruición, acá en Brasil está todo con la fruición del archivo audiovisual. Y bailar juntos. Es una experiencia muy, muy, muy rica para nosotros en este momento, trabajar esos archivos y ver que nuestros códigos corporales provienen de más de un siglo y medio, nuestros folclores, llamados entre comillas folclores. Entonces un poco esa el desafío que tenemos, Patricia. Bueno, acá hay mensajes que te dicen que es un hermoso trabajo el que presentaste, hermosa experiencia. Participar de la performance en red con vos, Natacha, y las otras, y otros artistas, docentes y pesquisadores y pesquisadoras. Te agradecen. También hay mensajes para Carola, que les pareció súper interesante. Hay saludos desde Mendoza, de la Uncuyo, que tienen trabajo, hermosos recuerdos, que les parece un trabajo muy potente. También hay mensajes para Rosángela, te dicen que es muy interesante el concepto de imperfección, lo contrahegemónico, dicen que es muy bonito recordar a Paulo Freire en este momento, que justamente estamos viviendo autonomías, cuánta sensibilidad en el hacer y qué importante seguir buscando las formas y los medios para hacernos presentes. Bueno, solidaridad con Brasil. Hay palabras de agradecimiento para Ladis, para Wanda, para la organización, para Mica, Micaela, bueno, también para Silvia y para mí. Tenemos mensajes que son maravillosas las búsquedas, que muchas felicitaciones, que es muy interesante el vínculo entre la pedagogía en pandemia y la corporalidad mediatizada. Silvia, si vos querés hablar un poquito más sobre esta decisión que tomamos ¿estás por ahí? De usar los recursos del fuego, del agua, ¿no? Como presentes aquí si querés. Sí, bueno, justamente una de las propuestas que le habíamos hecho a nuestros estudiantes era trabajar a partir de los objetos, de las materialidades, ¿no? Nos parecía que en un contexto en el cual no podíamos trabajar con la corporalidad de ellos y con los vínculos, ¿qué pasaba si explorábamos el vínculo entre la corporalidad y las materialidades, ¿no? Y cómo nos afectan justamente a nuestra corporalidad. En Occidente, en la modernidad, estamos acostumbrados a pensar a las cosas como algo separado del ser, y en realidad son parte de nuestra historia, de nuestra biografía, cargan con sentidos, con afectaciones. Entonces, nos parecía importante recuperar esa manera más holística, más integradora de pensarnos como seres en vínculos con otros seres no humanos, con otras materialidades. Y por eso también nos interesaba este gesto de que nuestra presentación en estos cuadraditos que nos hemos convertido en este tiempo, en estas pantallas ingrávidas, como decíamos, luminosas, pero sin peso, sin volumen,
trataran de convocar algo de esas sensaciones que nuestros cuerpos siguen sintiendo, siguen viviendo, pero que la pantalla no las transmite, ¿no? Entonces, por eso con Patri elegimos trabajar el fuego y el agua, ¿no? Como un pequeño gesto de convocar las tactilidades, las temperaturas, los olores, ¿no? Y las flores, ¿no? Como estas materialidades del mundo que no podemos transmitir gustos, olores y tactilidades, pero que las queremos convocar como una especie de indexicalidad sinestésica, ¿no? Como la imagen nos trae igual algo de esos otros sentidos que habitan nuestro cuerpo. Gracias, Silvia. Y bueno, y ya para ir cerrando, una pregunta para Rosángela, que vos mencionás o hablaste de las nuevas corporalidades. Entonces te pregunta alguien, ¿cuáles serían esas nuevas corporalidades? Si querés extenderte un poquitito sobre eso. La verdad que las nuevas corporalidades son nuevas corporalidades que se ven, que se pueden mirar ahora, porque siempre estuvieron, pero no se las veía. Y ahora sí, mucho por las nuevas tecnologías que permiten que estas personas puedan producir contenidos y puedan disponibilizar contenidos en Internet. Ahora sí podemos ver corporalidad que hace poco tiempo no veíamos. Entonces no es que sean nuevas, que no existían, pero son nuevas para las miradas, ¿no? Son nuevas para las personas que están mirando. Entonces, y lo que me parece interesante es que empieza eso en la Internet, empieza eso en las narrativas que son estas narrativas insurgentes, ¿no? Que no están en el sistema comercial. Pero de a poco estas nuevas corporalidades que se están dando a ver empiezan a aparecer en las narrativas comerciales, ¿no? Porque de ahí se dan cuenta que hay también que explorar estas otras corporalidades. Entonces, estos son cambios que van pasando. Y con las nuevas tecnologías eso está más evidente, ¿no? Es bien interesante. Bueno, me dicen que ya tendríamos que... Muchas gracias, Rosángela. Muchas gracias a todas. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Natacha. Muchas gracias, Sandra y Carola. Y muchas gracias, Micaela, que estás ahí en Córdoba con Internet. Sé que te estás complicada con Micaela Suárez está a cargo de la parte técnica y está con poca Internet allá en Córdoba. Pero bueno, estas son las condiciones también en las que estamos produciendo estos encuentros y estos pequeños ámbitos de producción de conocimiento, ¿no? Me parece que debemos tener en cuenta un poco lo que comentábamos ayer, ¿no? Debemos tener en cuenta que esas son nuestras condiciones de producción, pero no solo de producción, sino de interacción y también de intercambio, ¿no? Y cómo los podemos usar a nuestro favor. En este caso creo que hemos podido juntarnos personas que de otra manera, de espacios que tal vez en otro momento no lo hubiéramos podido hacer, ¿no? Y también quiero agradecer, antes de cerrar y dar el paso a la siguiente actividad, a Ladis González y a Wanda López Treyes, que son parte del equipo de Corporalidad Expandida del proyecto con quienes organizamos estas jornadas, pero también son integrantes del área de investigaciones en artes liminales del Instituto de Artes del Espectáculo. Y que, bueno, venimos trabajando intensamente para poder concretar este espacio. Así que, bueno, muchas gracias a todos y a todes. Y ahora vamos a dar unos minutos, va a quedar la placa con el link. Hay una performance que se llama Os Cuarentena, más Gabriel Drac, que va a ir por otro canal de YouTube, pero van a encontrar inmediatamente en que cerramos esta reunión el link para poder acceder, y si no lo tienen en el programa. Y si alguien quiere ponerlo en el chat, no sé si ya lo pusieron en el chat de YouTube, también estaría bueno poder incorporarlo.
Así que, bueno, no me queda más que decirle buenas noches, agradecerles a todos y esperar que estos espacios se repliquen. Gracias.